El Harrier Jump Jet les dio a los pilotos un superpoder y luego pasó la siguiente década recordándoles que podía quitárselos en segundos. El mismo avión que aterrorizó. Los soviéticos están felices de quitarle la vida a sus pilotos si son descuidados durante el aterrizaje. El 5 de mayo de 1969, Londres amaneció con un avión de combate en medio de la ciudad. Pero eso solo fue el comienzo de sus sorpresas. El avión encendió su motor, se elevó como un helicóptero y se dirigió a Nueva York. Lo que vieron fue el despegue vertical de un avión de ala fija. Ahora conocemos el F-35 y otros logros de ingeniería impresionantes. Pero en 1969, el Harrier bien podría haber sido magia negra, y para las personas que pagaron para desarrollarlo, ese era exactamente el objetivo. El Harrier se diseñó para combatir en guerras sin pistas de aterrizaje. Para entender cómo sucedió, revisemos el contexto histórico. En la década de 1950, Europa Occidental parecía diminuta al lado del ejército, los soviéticos estacionados al otro lado del telón de acero. Viendo eso, la OTAN sabía que los soviéticos podrían sentirse tentados a mostrar su fuerza, así que básicamente dijeron, si avanzan hacia el oeste, vamos directo a las armas nucleares. Eso se registró como represalia masiva en el documento MC-4-8 de 1954. Luego, los estadounidenses empezaron a dispersar bombas nucleares por todas las bases aéreas en Europa Occidental. Desde el punto de vista de Moscú, eso se veía así. Si pasa algo, los aviones y misiles de la OTAN lanzan armas nucleares contra nuestros ejércitos desde bases cercanas. Así que sus estrategas se hacen la pregunta obvia: ¿cómo nos aseguramos de que nada despegue de esas pistas en primer lugar? Esto todavía es antes de que los misiles balísticos intercontinentales sean algo común. Si la OTAN quiere atacar dentro de la Unión Soviética, debe lanzar bombarderos desde Europa. Los soviéticos pensaron que eliminando las pistas, también la amenaza. Para mediados de los 50, ya creaban herramientas basadas en esa idea. Llevaron armas nucleares tácticas y misiles de corto alcance capaces de atacar a Alemania Occidental desde el Pacto de Varsovia y establecieron bases avanzadas. Todo esto en Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia, donde el círculo en el mapa cubre las pistas de la OTAN. Cruzando la frontera, la inteligencia occidental vigila bases, desfiles y reúne datos de espías para sacar conclusiones. Esas armas nucleares y aviones buscan atacar primero los aeródromos con armas nucleares. La OTAN simuló esto en el ejercicio militar Carte Blanche de 1955 en Alemania Occidental, y se da cuenta de que si ambos bandos realmente usan las armas que están construyendo, los soviéticos primero destruirán todas las pistas de aterrizaje, haciendo difícil lanzar cualquier contraataque. La revelación conmociona a los estrategas militares occidentales, quienes buscan desesperadamente una respuesta. Su respuesta es: los soviéticos creen que nos tienen en jaque al atacar nuestras pistas, así que eliminemos las pistas de la ecuación. ¿Y si mejor diseñamos aviones de ataque que no requieran concreto vulnerable para nuestro plan nuclear? La OTAN transforma esa idea en la lista de compras formal NBMR-3, requisito militar básico número 3. Es una solicitud para un nuevo avión de ataque con despegue y aterrizaje vertical y corto, capaz de volar cerca de Mach 1 a baja altitud. Transportar aproximadamente una carga de armas de 2.000 libras y aún así darte un radio de combate de alrededor de 250 millas náuticas desde pequeñas pistas dispersas en lugar de grandes pistas de longitud completa. Cuando salió este requisito a inicios de los 60, Gran Bretaña ya iba adelante. En la oficina de Kingston de Hawker Siddeley, el antiguo equipo de diseño de cazas de Sidney Cam había estado trabajando silenciosamente en un tipo diferente de aeronave junto con el ingeniero Ralph Hooper. En Bristol, unos ingenieros de motores crearon una planta de poder de empuje vectorial con escape giratorio. Esa combinación dio origen al subsónico P-1127, un banco de pruebas volador para un jet capaz de despegar con su propio empuje, pero el NBMR-3 pedía más. La OTAN no solo quería un demostrador de vuelo, buscaba una aeronave de ataque supersónica con despegue y aterrizaje vertical y corto. Gran Bretaña respondió a esa competencia de la OTAN con el Hawker Siddeley PU-1154, un diseño más ambicioso que el P-1127. Francia estudió Vetol tipo Mirage con varios motores de elevación. Italia promovió el Fiat G90 y 5, mientras otros países tenían proyectos propios en desarrollo. Parecía que había varias formas de resolver la falta de pistas de aterrizaje.
La mayoría de esos diseños buscaban dar capacidad UETOL a cazas convencionales, añadiendo motores de elevación o mecanismos complejos, lo que los volvía pesados, difíciles de mantener y vulnerables. Si uno de los motores de elevación fallaba mientras flotabas, no recibías una luz de advertencia, terminabas rodando en un cráter. A medida que avanzaban los estudios, quedó claro que convertir estos proyectos supersónicos en aviones de escuadrón prácticos y cotidianos iba a ser mucho más difícil y costoso de lo que sugería el folleto. Después, la política y burocracia intervinieron. Cada país de la OTAN prefería apoyar su industria aeroespacial. Las opiniones se dividieron sobre qué diseño debía ganar y nunca se llegó a un consenso real, sin un favorito claro. El NBMR-3 fue cancelado por el aumento de costos y complejidad. El P-1154 supersónico murió con él y la OTAN no tuvo un caza de ataque estándar de despegue y aterrizaje vertical. Gran Bretaña tenía hardware que volaba. El P-1127 ya había probado que podía flotar y hacer la transición. La versión más desarrollada, el Kestrel, fue evaluada por un escuadrón de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Occidental. Era subsónico y mucho menos glamoroso que el caza de papel P-1154, pero era real, funcionaba y se adaptaba muy bien al problema original de la Guerra Fría. Un jet capaz de operar lejos de grandes bases y aún así entregar armas al objetivo. Cuando la competencia de la OTAN colapsó, Londres abandonó el ideal supersónico y apostó por la máquina que podía desplegar. La RAF encargó 6 P-1127 en 1965 para probar el VTOL en los escuadrones. Estos no eran cazas principales, solo bancos de pruebas para procedimientos, tácticas y entrenamiento. El experimento fue tan exitoso que, a inicios de 1967, la RAF ordenó producir 60 aeronaves. En ese momento, el jet recibió su nombre famoso, la etiqueta Kestrel se eliminó y la familia P-1127 entró en servicio en la RAF. Como el Harrier era una máquina compacta pero poderosa, con una envergadura de aproximadamente 25 pies, 11 pies de altura y 47 pies de largo. Alcanzaba unas 731 millas por hora, justo bajo la velocidad del sonido. Llegar de esos primeros bocetos del P-1127 a una fuerza operativa de Harrier no fue barato. En los años 70, Gran Bretaña invirtió mucho en el Harrier y en tecnología de despegue y aterrizaje vertical. Ese dinero hoy equivaldría a un programa de miles de millones de libras. Por ese tipo de inversión, uno esperaría algo especial, y la mayor parte de eso especial estaba en el motor. El motor Pegasus de empuje vectorial sigue siendo muy potente incluso hoy. Para dimensionar, observa el McDonnell Douglas Phantom, también de esa época y con motor GE X-79. Cada J-79 generaba unas 11.900 libras fuerza de empuje en potencia seca. Un solo Pegasus en el Harrier generaba unas 23.800 libras fuerza, casi el doble. Eso parece un exceso, pero en realidad cada parte de ese empuje era necesaria. Un jet convencional solo tiene que acelerar por la pista hasta que las alas se muevan lo suficientemente rápido a través del aire para generar sustentación. En esa fase los motores vencen la inercia y resistencia, mientras el ala y el aire mantienen al avión en el aire. Un Harrier al despegar verticalmente no recorre la pista ni realiza una larga carrera para generar sustentación. Los motores no solo impulsan el avión, también soportan su peso sobre una columna de aire. Ahora el motor debe vencer inercia, resistencia y gravedad al mismo tiempo, y eso solo era parte del problema. La siguiente gran pregunta era, ¿cómo haces que un jet despegue y aterrice verticalmente de manera confiable y controlable, no solo una vez en una prueba, sino todos los días en servicio? Para explicar cómo resolvieron eso, necesitamos un resumen rápido de cómo opera un motor a reacción. Al frente está la entrada de aire, la abertura grande de los aviones comerciales. Detrás de eso hay aspas giratorias que comprimen el aire, reduciendo su volumen y aumentando la presión. Ese aire a alta presión luego se mueve a una cámara y es forzado a pasar por conductos más estrechos. Según el principio de Bernoulli, a medida que el conducto se hace más angosto, el aire se acelera. En este punto, se rocía combustible en el flujo de aire rápido y a alta presión, se quema y los gases en expansión salen disparados por la parte trasera del motor. Ese chorro de escape a alta velocidad es lo que produce el empuje. La mayoría de los motores a reacción siguen ese patrón básico con algunas variaciones.
Pegasus adoptó la idea central, pero la usó distinto. En lugar de tener una sola boquilla de escape grande en la parte trasera, dividió el empuje en 4 boquillas separadas, distribuidas a lo largo de los costados del fuselaje en un Harrier. En un vuelo normal hacia adelante, esas boquillas se giran para apuntar hacia atrás, igual que el escape de un jet estándar. Para despegar o volar estacionario, el piloto gira las boquillas hacia abajo. El motor lanza aire al suelo y la reacción empuja la aeronave hacia arriba, pero al intentar volar en modo estacionario surge otro problema. En vuelo normal, controlas la aeronave con superficies móviles, alerones, elevadores, timón. Al inclinar esas superficies en la corriente de aire, el flujo sobre alas y cola cambia, haciendo que la aeronave cabecee, ruede o gire. Todo depende de tener suficiente aire fluyendo sobre las superficies. Cuando un Harrier flota, no hay flujo de aire fuerte hacia las alas y cola. El aire principal va hacia abajo desde las toberas. Así que las superficies de control habituales se vuelven mucho menos efectivas. En control, un Harrier en suspensión se asemeja más a una nave espacial pequeña que a un avión común. Está suspendido en el aire por su empuje, sin poder confiar en los controles aerodinámicos tradicionales. Una vez que los ingenieros se dieron cuenta de esto, tomaron ideas del mundo de las naves espaciales, particularmente de los sistemas de control de reacción del programa Apolo. Instalaron un sistema que toma aire a alta presión del compresor y lo dirige a toberas y válvulas de control de reacción, en nariz, cola y puntas de alas. Cuando el piloto quería girar en vuelo estacionario, el sistema expulsaba más aire por una tobera de la punta del ala que por la otra, creando un momento de giro. Para inclinarse hacia arriba o hacia abajo, usaba las toberas de la nariz y la cola. En vuelo estacionario, el Harrier actúa como nave espacial. Propulsores pequeños controlan la actitud y las toberas principales la sustentación. Esos son los trucos clave que hicieron posible al Harrier. Gran empuje vectorial para elevar la aeronave y control de reacción para mantener su dirección en vuelo estacionario. Hubo muchas mejoras a lo largo de los años, pero estas son las principales ideas. Claro, eso no significa que la aeronave fuera perfecta. A pesar de décadas de servicio y rediseños, una gran debilidad del Harrier era su inestabilidad. En aterrizajes verticales o cortos, considera la física involucrada en el aterrizaje. Los motores a reacción dirigen aire a alta velocidad hacia el suelo para mantener la aeronave en el aire. Cuando el Harrier se acerca al suelo, el chorro de aire lo golpea, se dispersa y arremolina alrededor de la aeronave. Ese aire es turbulento e irregular. Un cambio repentino en el flujo de aire bajo un lado de la aeronave puede causar oscilaciones de alabeo o cabeceo, a veces mortales. La interacción del chorro de escape con el suelo causaba oscilaciones en la actitud más rápidas de lo que un piloto podía corregir. En los peores casos, la aeronave podía inclinarse bruscamente, perder sustentación y estrellarse antes de que el piloto reaccionara. Muchos de estos accidentes eran imposibles de sobrevivir. Se sugirió a los pilotos comprometerse con el descenso, cortar el empuje cerca de la superficie y aceptar un aterrizaje brusco. En vez de intentar volar delicadamente cerca del suelo, eso era tosco, pero reducía el tiempo en la zona más peligrosa del vuelo. Con la mejora de las computadoras a bordo, los ingenieros incorporaron sistemas de control de vuelo que estabilizan la aeronave en vuelo estacionario y aterrizajes verticales, reaccionando más rápido y preciso que un humano. Esto redujo mucho los accidentes por pérdida de control, pero no eliminó el riesgo. La física de soplar un enorme chorro de aire hacia el suelo y equilibrarse sobre él no perdona errores. Después de años de pruebas y ajustes, para finales de la década de 1960, el Harrier finalmente estaba listo para dejar de ser un proyecto científico y comenzar a cumplir una función. En abril de 1969, el Escuadrón número 1 fue la primera unidad mundial equipada con Harriers. Casi de inmediato, tuvo la oportunidad de demostrar qué lo hacía diferente. En mayo de 1969, un Harrier del escuadrón compitió en una carrera aérea de Londres a Nueva York. La carrera inició en la Torre de Correos de Londres. Los pilotos corrieron a St. Pancras, abordaron sus aeronaves y volaron por el Atlántico hasta el Empire State Building. El Harrier no ganó porque fuera el jet más rápido en el aire, ganó porque podía aterrizar mucho más cerca de la meta.
A diferencia de otras aeronaves que requerían aeropuertos y transporte, el Harrier podía aterrizar directamente en la ciudad. Para quienes en Nueva York nunca habían visto un Harrier, ver un avión de combate aterrizar como helicóptero en la ciudad fue impresionante. Después, la flota creció. En 1970, 2 escuadrones adicionales de la RAF en Alemania Occidental recibieron sus primeros Harrier. La primera gran prueba del Harrier fue en 1982 en la Guerra de las Malvinas. Tras una década de paz y entrenamiento, el Reino Unido desplegó los Harrier de la RAF y los Sea Harrier de la Marina Real para la campaña. Los aviones de la RAF se adaptaron para operar en el mar, desde portaaviones y cubiertas improvisadas, y fueron enviados al sur con la fuerza de tarea. Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, los Harrier realizaron más de 2.000 salidas, dieron defensa aérea, ataque a tierra y reconocimiento. Se perdieron 10 Harrier por fuego terrestre, accidentes y fallas mecánicas. Demostraron que un pequeño caza Beethoven podía ser valioso en combate lejos de casa. Si avanzamos hasta principios de la década de 1990, encontramos al Harrier involucrado en otro capítulo importante, la Guerra del Golfo. Para 1990, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ya usaba el Harrier, aunque algunos aún lo consideraban poco probado y algo extraño. Al inicio de la Operación Tormenta del Desierto, los marines mantuvieron sus Harrier en reserva y no los enviaron a los combates más intensos. Esa precaución fue breve. Conforme avanzaba la operación, los Harrier recibieron más misiones. Al terminar la guerra en 1991, realizaron más de 3.350 salidas y sumaron unas 4.100 horas de vuelo. La forma en que se usaron también fue diferente a como los había empleado la RAF. El Reino Unido usó los Harrier para apoyo aéreo cercano, mientras que los marines estadounidenses aprovecharon su flexibilidad. Realizaron bombardeos, reabastecimiento, apoyo cercano y enfrentamientos aire-aire con cazas iraquíes. Contra los MiG iraquíes, el Harrier no era el más rápido ni ágil en combate aéreo, pero tenía un truco especial que los MiG no. Pilotos de marines crearon la táctica Dumping Speed con empuje vectorial. Al girar brevemente las toberas hacia adelante, frenaban fuerte en el aire y un enemigo que los seguía los sobrepasaba. Cuando el oponente pasaba, el piloto del Harrier quedaba detrás del objetivo con un tiro claro. Durante los años 92.000, el mundo alrededor del Harrier estaba cambiando más rápido de lo que el avión podía. La pesadilla para la que había sido construido nunca llegó. La Fuerza Aérea Occidental terminó combatiendo guerras muy distintas. Largas campañas sobre Irak, Afganistán y los Balcanes, lanzadas desde grandes bases seguras y portaaviones de gran tamaño que no estaban bajo la amenaza inmediata de ser convertidos en escombros en ese entorno. El truco especial del Harrier tenía un costo. Los despegues verticales o cortos afectaban el combustible y la carga. El motor y las toberas necesitaban mucho mantenimiento y el vuelo estacionario y aterrizaje seguían siendo difíciles, aún con mejores controles. Cada hora que un Harrier estaba en el campo de batalla implicaba gran esfuerzo, dinero y riesgo para mantenerlo operativo. A la vez, los aviones de ataque convencionales mejoraron en realizar las tareas del Harrier sin sus rarezas. Aeronaves como el F-16, F-18 y Tornado volaban más rápido, llevaban más carga y se conectaban a redes de sensores y armas más avanzadas. Las municiones guiadas de precisión significaban que ya no era necesario esconder aviones en cada línea de árboles. Podías lanzar armas a larga distancia desde bases seguras y acertar a un solo vehículo o búnker a cientos de millas. El argumento de venta original del Harrier, podemos seguir volando incluso si las bases principales desaparecen, importaba menos en un mundo donde las bases principales no estaban bajo el tipo de amenaza existencial que los planificadores habían imaginado en los años 60. Mientras tanto, sus debilidades persistían. No era el más rápido, ni tenía mayor alcance o capacidad furtiva. Era una herramienta especializada que se estaba estandarizando en plataformas multirol más fáciles de mantener. Luego estaba la realidad del presupuesto. Operar una flota pequeña y única es caro, incluso si las aeronaves son simples. Tras la Guerra Fría, los ministerios de defensa cuestionaron cuántos tipos de aviones a reacción necesitaban realmente. El Harrier siempre estuvo entre los principales candidatos para el retiro. Para los marines de Estados Unidos y el Reino Unido, la siguiente generación fue el impulso final. El F-35B ofrecía lo que el Harrier no podía:
aeronave de despegue corto y aterrizaje vertical, con sensores modernos, sigilo y diseñada para operar en un campo de batalla interconectado. En teoría, podía cumplir tanto la misión de despegue vertical del cuerpo de marines como la de caza de ataque en un solo avión. Tenía mucho más potencial de crecimiento que el Harrier envejecido, pero eso no significa que el Harrier fuera un fracaso. Demostró que un avión de combate de despegue y aterrizaje vertical y corto era más que un experimento. Combatió en las Malvinas, en el Golfo, sobre los Balcanes y en Irak y Afganistán, y les dio a sus operadores opciones que de otra manera no habrían tenido. ¿Qué lo mató? No fue que no pudiera hacer el trabajo, sino que el trabajo cambió, y los diseños más nuevos podían cubrir las mismas misiones con menos compromisos. El Harrier es una aeronave que cumplió su función, pero terminó volviéndose obsoleta por el fin de la guerra para la que fue creada y la llegada de máquinas más limpias y eficientes. Inició como solución para una Europa con pistas dañadas y terminó volando en un mundo de aviones furtivos, armas precisas y grandes bases aéreas flotantes. En ese mundo su truco seguía impresionando, pero ya no valía la pena. Eso es todo por hoy. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Eso nos ayuda mucho.